¿Pueden ver mi pantalla? Por favor, les agradecería si me pueden enviar un mensaje y me digan si pueden verla y si pueden también oírme de manera correcta. Excelente. Estupendo. Bueno, vamos a partir entonces ahora mismo. Eh, un segundo. Primero que todo, presentarme para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es Salvador Bertenbreiter, yo soy el Product Manager de Airfiber y el día de hoy vamos a hacer un webinar técnico en el cual vamos a revisar los siguientes temas. Como pueden ver acá, vamos a ver cómo instalar correctamente un equipo Airfiber, también cuáles son los requisitos de una instalación correcta para que tengan todas las herramientas y todas las cosas que necesitan antes de ir al terreno. También cómo alinear correctamente las antenas. Luego cómo instalar un sistema de Airfiber NXN, que son los multiplexadores. También una sección de cómo realizar pruebas de rendimiento de manera correcta, dado que hay mucha gente que cuando realiza las pruebas de rendimiento lo hace de manera incorrecta. También vamos a ver los errores más comunes y finalmente vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de esta presentación. Les pido que por favor, si tienen preguntas, pueden desde ya escribirlas en el cuadro de preguntas y al final de esta presentación voy a leer las preguntas que más sean significativas y voy a poder responderlas. A aquellos que no les pueda responder al final, de todas maneras voy a responderles a través de correo electrónico o a través de la comunidad. Tenemos una sección en el foro donde pueden hacer sus preguntas y con gusto les puedo responder. Entonces partamos por lo primero. ¿Cuáles son los requisitos para una instalación correcta de Airfiber? Lo primero que todo tenemos que definir si vamos a instalar el Airfiber en una torre o un mástil o si lo vamos a hacer arriba de un techo, de un edificio. ¿Y por qué dependerá esto? Porque la cantidad de personas que se requieren va a ser diferentes. ¿Por qué se preguntarán? Porque cuando estamos en una torre es mucho más difícil tener una computadora junto a nosotros si estamos en el alrededor de 20 o 30 metros de altura. En cambio, cuando estamos en un edificio es mucho más fácil. Por lo tanto, con una torre vamos a necesitar tres personas. Dos personas para alinear los enlaces, uno en cada torre, y la otra tercera persona tiene que estar en una de las dos torres abajo con una computadora portátil y nos va a ayudar a poder ver los niveles de señal. Esto, si bien no es totalmente imperativo, la tercera persona, yo lo recomiendo porque les va a ayudar bastante a que la alineación sea mucho más rápida. Otra cosa importante es que tiene que haber comunicación que sea independiente de la red de datos para que las personas se puedan comunicar. Por ejemplo, podría ser comunicación a través de telefonía celular o radio, pero lo importante es que si por algún motivo la comunicación a través del Airfiber se corta, no pierdan la comunicación de las personas que están instalándolo, porque en ese caso va a complicar mucho los tiempos de instalación. Otro tema importante que debemos tener es, hay que tomar consideración de todas las cosas que necesitemos para instalar una toma tierra. Incluye, por ejemplo, cables de red blindado, conectores blindados, también la torre tiene que estar aterrizada correctamente. Son todas cosas que debemos tener para poder realizar una instalación correcta en una torre. Otra cosa que es muy importante es que si vamos a trabajar en una torre pequeña y tenemos que mover el equipo un par de grados hacia la izquierda, a la derecha o hacia arriba o hacia abajo, es importante que tengamos libre movilidad del equipo y en algunos casos esto puede ser difícil si es que la torre es pequeña, por lo tanto les recomiendo utilizar estos brazos extensores, como pueden ver en la imagen. Estos brazos extensores les van a ayudar que en caso que la torre sea muy pequeña o que haya problemas de movilidad, puedan poder mover de manera mucho más libre el equipo y poder alinearlo de manera precisa. Y obviamente para toda instalación deben contar con las herramientas adecuadas. Para esto tienen que leer la guía del manual de instalación rápida, pero como les puedo adelantar un poco, es casi siempre atornillador, una llave francesa y también llaves de número 13 para los soportes de Airfiber. Por el otro lado, la instalación en techo, como les comenté anteriormente, dado que una persona puede estar mucho más cerca de la antena, puede solamente hacerse con dos personas, dado que una de ellas o ambas pueden tener una computadora al lado de ellos y poder ver el nivel de señal y de esta manera poder alinear mucho más rápido. Otra de las cosas, obviamente, es herramientas adecuadas, comunicación entre los instaladores, kit de conexión toma tierra, etcétera. Y una cosa que es bastante importante, que me he dado cuenta que en muchos casos ha fallado, es que cuando instala arriba de techos, algunas veces por ahorrar dinero no utilizan soportes lo suficientemente firmes. Y esto es especialmente importante, especialmente en equipos de
frecuencias muy altas, como el AirFiber 24. En estos casos, el equipo debe estar muy firme y no se debe mover con el viento. Por lo tanto, es importante que utilicen soportes de buena calidad y de un grosor suficiente para que el viento no mueva mucho el soporte y no produzca que la antena se vaya a desalinear. Entonces, ahora que sabemos los requisitos, veamos cómo instalar los equipos correctamente. Bueno, antes de realizar la instalación física, vamos a realizar la comprobación de que existe línea de vista. Esto es muy importante, dado que todos los enlaces en la familia de Fiber, al igual que en otras familias de radioenlaces, requieren línea de vista. Y esta línea de vista no solamente visual, sino que se refiere a la línea de vista Fresnel. Esto quiere decir que debe estar la primera zona Fresnel limpia de algún tipo de obstáculo. Para poder hacer esto pueden utilizar herramientas como Radio Mobile o también pueden utilizar la herramienta que Ubiquiti tiene que se llama Airlink. Yo les aconsejo Airlink porque es bastante más sencilla de utilizar. Ustedes pueden meterse a airlink.vnt.com, como pueden ver en la imagen, y ahí ustedes pueden seleccionar el producto que van a utilizar. Por ejemplo, en este caso de la imagen, un AirFiber 24, y van a poder especificar dónde está el punto A, dónde está el punto B, cuál es la altura de la torre, o en realidad cuál es la altura a la cual los radios van a estar instalados, y ustedes van a poder simular su radio enlace. Otra cosa que es también importante es que con el Airlink van a poder simular si el equipo que están ustedes considerando es lo suficientemente bueno para la velocidad que ustedes necesitan. Y acá ustedes, por ejemplo, pueden variar los diferentes equipos y pueden probar, por ejemplo, una antena de 23 dBi, de 30 o 34, si es que es el AirFiber 5X, y pueden simular qué nivel de señal estarían obteniendo. Otra de las cosas muy importantes es que el lugar donde vayan a instalar los equipos debe contar con una toma tierra correcta. Esto es muy importante, dado que si no cuenta con una toma tierra correcta, los equipos se pueden dañar por ESD y no van a sacar nada utilizando conectores blindados, cable blindado, si el lugar donde van a estar instalando el equipamiento no cuenta con una toma tierra correcta. Por lo tanto, si el lugar que se está instalando la torre o la antena no cuenta con toma tierra, les aconsejo que contacten a un electricista en su zona y él les puede ayudar con este tema. Además, otro tema muy importante es contar con un sistema de energía ininterrumpida. Esto puede ser con UPS del tipo AC o también con UPS del tipo DC. Por ejemplo, el Edge Power les puede servir para alimentar de manera ininterrumpida equipos gracias al sistema de baterías DC que también soporta. Otra cosa muy importante, obviamente, tomar todas las medidas de seguridad, contar con casco, contar con cuerdas, contar con sistemas para evitar algún tipo de accidente. Y finalmente, una cosa que les puedo recomendar es que revisen la lista de materiales 2 veces, porque es mucho más fácil gastar un par de minutos cuando estás abajo, revisando que tienes todos los materiales, que cuando estás a 60 u 80 metros de altura y te faltó una llave o un atornillador. Entonces, una vez que ya sabemos que tenemos línea de vista, que contamos con todos los requisitos básicos, vamos a configurar el equipamiento. Vamos a hacer esta configuración inicial que está principalmente pensada para la alineación. Luego que ustedes tengan la alineación correcta, pueden cambiar las configuraciones para, por ejemplo, utilizar modo full duplex si es que tienen un equipo full duplex o utilizar otra frecuencia. Pero la idea de esta configuración inicial es ayudarle a que la instalación sea lo más simple posible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña de Wireless. Obviamente tienen que seleccionar su país primero. En este caso el ejemplo muestra Estados Unidos. Ustedes tienen que ver el país que les corresponda. Y tienen que primero que todo configurar un equipo como Master, el otro equipo como Slave. Eso es algo bastante simple. Si su equipo soporta modo Full Duplex y Half Duplex, como por ejemplo el AirFiber 5, el AirFiber 24 o sus hermanos mayores, como el AirFiber 24 HD, lo que les aconsejo en este caso es que utilicen siempre el modo Half Duplex. ¿Por qué? Porque les va a ser mucho más fácil la alineación. Una vez que el enlace está correctamente alineado, pueden cambiarlo al modo Full Duplex una vez que esto está ya listo. Otra cosa importante es qué frecuencia vamos a utilizar. Esto es un tema muy importante, específicamente en la banda de 5 GHz, porque en diferentes frecuencias vamos a ver diferentes niveles de PIRE o IRP. Entonces, en este caso, en la mayoría de los países, el mayor nivel de IRP en el caso de la banda de 5 GHz se logra en la banda 5.8. Les aconsejo que si no están seguros, verifiquen en su país cuál es la frecuencia que permite la mayor potencia de emisión. En el caso de Estados Unidos, es la banda 5.8. En el caso de 2.4 es la misma potencia en toda la banda, en 3.65 también es la misma potencia en toda la banda, y en 24 nuevamente lo mismo. La única excepción es la banda de 5 GHz. Otra cosa importante es seleccionar el ancho de canal.
En equipos como el AirFiber 5X, el AirFiber 5 o el AirFiber 2X, 3X o 4X, les aconsejo utilizar anchos de canal de 20 MHz. Esto les va a ayudar a que ustedes puedan también conectarse más rápido, dado que los niveles de señal que requieren los equipamientos van a ser más bajos porque hay mayor sensibilidad al radio. Por lo tanto, esto se aplica para todos estos equipos. Para el caso del equipo AirFiber 24, la única opción es 100 MHz, así que no hay más que dejarlo en esa opción y tratar de alinear con bastante paciencia. Luego, una vez que tenemos especificado el ancho de canal, una cosa muy importante que mucha gente olvida es especificar la ganancia de la antena y la pérdida del cable. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante por dos motivos. Uno, porque primero que todo nos va a permitir saber, le va a permitir en realidad saber al radio cuál es el nivel de señal que él debería tener, si es que todo estuviese correcto. Si ustedes no especifican esto, el radio no va a poder calcular cuál es el nivel de señal óptimo. Y esto es importante porque si tienen el nivel de señal óptimo, el radio les va a poder decir a ustedes si están bien alineados o mal alineados. Por lo tanto, es importante siempre especificar la ganancia de la antena y la pérdida del cable. Y otro motivo por el cual es importante es que se utilicen canales DFS. Al no especificar la ganancia de la antena y la pérdida del cable, es posible que aumente el número de falsos positivos produciendo un radar detected y que va a botar el enlace. Por lo tanto, es importante siempre especificar estos valores de manera correcta. Yo personalmente lo que les aconsejo es que, bueno, en la ganancia de antena pongan la ganancia que corresponde. Por ejemplo, si es una antena de 23, pongan 23. Si es una antena de 30, 30. Si es una antena de 34, introducen 34. Y en la pérdida de cable, yo suelo utilizar 2 dB. Algunos me dicen, ¿por qué utilizas tanto? Bueno, es principalmente porque les va a permitir, por un lado, atenuar, o sea, compensar las pérdidas asociadas a las pérdidas de cable. Y también porque algunas veces, como ustedes sabrán, las antenas no se comportan igual en toda la banda. Hay lugares donde tienen un poco más de ganancia y en otros tienen un poquito menos de ganancia. Por lo tanto, estos 2 dB les va a permitir poder compensar esta diferencia de ganancia en diferentes frecuencias de la antena. Otra cosa que vamos a hacer, que es una cosa que para una instalación final no se recomienda, pero para la alineación sí es muy útil, es utilizar la máxima potencia para que puedan recibir señal lo más rápido posible. Por lo tanto, vamos a utilizar el máximo EIRP durante la alineación y luego, una vez que tengamos un enlace correctamente alineado, vamos a bajar esta potencia. Esto aplica para todos los casos, excepto para enlaces de distancias muy, muy cortas. Si tienen, por ejemplo, un enlace de 20 o 30 metros, no pueden utilizar toda la potencia, dado que van a colapsar el radio. Y finalmente, una cosa que es bastante lógica, pero que es importante no olvidar, es que deben utilizar el mismo link name, la misma password, el mismo ancho de canal y la misma frecuencia en ambos equipos. Aunque no lo crean, hay muchas veces que las personas fallan en esto e introducen, por ejemplo, un espacio después del link name o un espacio antes de la password y pasa que los equipos no son capaces de conectar. Por lo tanto, siempre utilizar los mismos nombres de enlace, contraseña, ancho de canal y frecuencia. Y verificar que no hayan espacios antes o después de estos valores. Otra cosa que les aconsejo es que en la pestaña de Advanced hagan dos activaciones muy importantes. Una es habilitar el Automatic Power Back Off. ¿Y por qué es importante esto? Porque básicamente, como ustedes sabrán, a medida que aumentamos las modulaciones más altas requieren que la señal sea lo más limpia posible. Por lo tanto, los radios van a tener que transmitir a potencias más bajas. Por ejemplo, un típico ejemplo es estos radios chinos, donde ustedes pueden ver que supuestamente tienen 4 watts de potencia, pero no logran emitir o no logran modular a tasas muy altas de datos. Esto se debe a que tienen un valor de EDM muy alto, el error de magnitud vectorial. Por lo tanto, para que el radio, en el caso de AirFiber, de hecho son equipos bastante limpios, son muy muy limpios, pero para lograr las tasas de modulación más altas, como por ejemplo 1024 QAM, que equivale a 10x, les aconsejo que tienen que activar el Automatic Power Backoff, porque así el radio va a poder tomar automáticamente las decisiones de cuánta potencia debe utilizar para lograr la máxima modulación. Si no lo habilitan, también lo podrían hacer de manera manual, pero esto en realidad requiere ser una persona con bastante conocimiento al respecto, por lo tanto les aconsejo simplemente dejarlo habilitado. Y otra cosa que es bastante importante de habilitar es el Multicast Filter. ¿Por qué es importante habilitar el Multicast Filter? Ustedes sabrán que los equipos AirFiber, todo el tráfico de datos no pasa por la CPU, por lo tanto no hay un cuello de botella. Todo el tráfico Unicast pasa directamente por la FPGA, produciendo así que la latencia pueda ser inferior a 1 milisegundo en equipos full duplex y también que pueda mover 1.000.000 de paquetes por segundo. Sin embargo, cuando lanzamos AirFiber, esta opción no estaba disponible para el tráfico multicast.
Hoy en día también está disponible, pero no viene habilitada por defecto. En los próximos firmware ya va a venir habilitada por defecto, pero mientras tanto deben activarla manualmente. Para hacer esto tienen que irse en la pestaña de Advanced y activar esta opción de Multicast Filter. Una cosa importante que se me olvidó mencionar en la pestaña anterior es que en la pestaña de Wireless también deben activar el Automatic Rate Adaptation, que pueden ver que está junto a la modulación. Y este checkbox es importante habilitarlo, dado que hay algunas personas que no lo habilitan, creyendo que el enlace va a andar mejor, y lo único que van a lograr es que el enlace pierda datos cuando hay un nivel de señal muy bajo o cuando hay demasiada interferencia. Por lo tanto, es importante siempre mantener el el Automatic Rate Adaptation habilitado para que si el enlace sea capaz de adaptarse de manera headless, es decir, que no tenga ningún tipo de interrupción. Y finalmente, en la pestaña de Network, les aconsejo obviamente que puedan definir diferentes direcciones IPs para el master y para el slave, idealmente que sean del mismo subsegmento de red para que así puedan acceder a ambos equipos al mismo tiempo. Y es importante obviamente no utilizar la misma IP, dado que si utilizasen la misma IP en ambos equipos no podrían entrar a uno de ellos. Ahora veamos la instalación en torre o en mástil, veamos cómo se realiza. Primero que todo, les aconsejo obviamente armar la antena e ensamblar el radio abajo de la torre, dado que si lo van a ensamblar arriba les va a tomar mucho más tiempo y va a ser mucho más complicado. Y como dice acá, finalmente es mucho más fácil corregir un error, por ejemplo, un perno mal instalado o que hayan puesto algo al revés en el suelo que a 40 metros de altura. Lo otro es finalmente instalar la antena en la torre y hay que asegurarse que exista libre movilidad tanto vertical como horizontal. Para esto, si su torre es muy pequeña o tiene muchas antenas instaladas, les aconsejo utilizar estos brazos extensores que les van a permitir justamente poder tener esta libre movilidad sin ningún tipo de problema si es que la torre está con muchas antenas o si es muy pequeña. Otra cosa que deben luego que tienen la antena correctamente instalada, correctamente asegurada también, es instalar el cable de red, que obviamente debe ser un cable blindado, y el conector a tierra, que pueden ver en la parte trasera del radio, es un conector que les permite aterrizarlo directamente a la torre. En la imagen pueden ver que hay un cable de color verde, y este es el cable que se utiliza para conectar el radio a tierra. En este caso lo conectamos al brazo extensor, y este brazo extensor también está conectado directamente a la torre, por lo tanto va a haber continuidad de tierra. Otra cosa bastante importante, si su equipo utiliza GPS externo, como por ejemplo el AirFiber 5X o toda la línea de equipos X, es importante también que esté correctamente instalada la antena de GPS. Una vez que tenemos el cable de red correctamente conectado, tenemos la toma tierra conectada, hay que energizar el equipo a través del adaptador PoE. Y esto es importante, que obviamente el adaptador PoE también debe estar conectado a una toma eléctrica que tenga toma tierra. Si no lo tiene, nuevamente consulten a un electricista local que les pueda ayudar a instalarla o a corregir los problemas que su instalación pudiese tener. Una vez que tenemos esto, es importante revisar que el radio negocie a 1 GB por segundo full duplex. Siempre hay que dejarlo en modo de autonegociación, tanto el radio como el puerto de switch o del router, y que el equipo pueda negociar a 1 GB por segundo. Si no pueden negociar a 1 GB por segundo, es porque probablemente están haciendo algo mal. Lo que les aconsejo en este caso es que revisen que el cable esté en correcto estado, que los conectores estén correctamente crimpeados, para que puedan ver justamente qué está sucediendo. Y otra cosa importante también es utilizar el PoE correcto. En algunos casos hay gente que utiliza un PoE, por ejemplo, de AirMax porque no encuentran el PoE de AirFiber, o lo alimentan directamente con, por ejemplo, un Tot Switch. Y en este caso, los equipos AirFiber, es importante recordar que requieren 4 pares para los datos, pero también los mismos 4 pares para la electricidad. Por el otro lado, los equipos AirMax o Unify utilizan solamente 2 pares para electricidad y los 4 pares para datos. Por lo tanto, si utilizan un PoE de AirMax o de Unify o un Tot Switch, no van a poder alimentar correctamente el equipo AirFiber. Por lo tanto, es importante utilizar el PoE que viene en la caja o un equipo que tenga PoE de alta potencia, como por ejemplo el EdgePoint S16 o el EdgePoint R8. Hay algunas excepciones que, si bien no son recomendadas, sí pudiesen funcionar utilizando cable de red de buena calidad y todo eso, que es por ejemplo alimentar con un Tot Switch un equipo AirFiber X, solamente los X, los AirFiber grandes no pueden hacerlo, y lo pueden hacer si es que el cable de red que va desde el Tot Switch hasta la antena es menor a 10 metros. En este caso podrían también alimentarlo con un Tot Switch. Y finalmente, una vez que sabemos que el radio negocia 1 GB por segundo, lo que debemos hacer es realizar una alineación visual.
Esto quiere decir básicamente buscando puntos de referencia como edificios, montañas, árboles o algún otro tipo de objeto que les pueda servir de manera referencial y tratar de apuntar hacia dónde debería estar la otra antena. Obviamente, esto es una alineación simplemente inicial que nos va a servir como el punto de partida, pero de todas maneras es importante partir con esto ya que nos va a ahorrar bastantes minutos u horas de trabajo. Veamos cómo es la instalación en techo. Como pueden ver es bastante similar. Lo que sí es importante es que debemos asegurarnos que la antena tenga suficiente altura para evitar los bordes del edificio. Y esto es una cosa bastante importante. En el caso de las torres, como la antena está directamente, digamos así, abajo del precipicio, no hay ningún tipo de obstáculo enfrente o inmediatamente enfrente de la antena que les pueda producir algún tipo de reflexión. Quizás pueda haber un árbol o un edificio a un par de metros, pero no directamente al lado del radio. En cambio, en los edificios, esto sí suele suceder. Por lo tanto, es importante que cuando vayan a instalar un equipo en un edificio, lo instalen con la suficiente altura para poder evitar este tipo de obstáculos. Esto generalmente suele ser 2-3 metros sobre el techo, o pudiese ser, esto si es que es, por ejemplo, en la parte central del edificio, si es que, por ejemplo, fuese en el borde del edificio, con un par de centímetros sobre el piso suele bastar. Pero obviamente dependerá de dónde lo van a instalar. Si lo van a instalar en el borde, no hay ningún problema. Si lo instalan, por ejemplo, en la parte central, sí es importante que le den un poco más de altura para evitar algún tipo de reflexión del mismo enlace. Otra cosa que nuevamente es importante, deben instalar la antena en un mástil que sea firme. Esto es muy importante porque en equipos especialmente de frecuencias altas como 24 GHz, cuando tienen mucho viento, puede afectarles sin duda que la antena se mueva mucho porque el mástil no está firme. Ahora, una vez que tenemos esto asegurado, los pasos son los mismos: conectar el cable de red blindado, conectar el GPS, conectar el PUE correctamente, también revisar que el radio negocie a 1000 megas por segundo y finalmente realizar la alineación visual con los puntos de referencia que nos van a ayudar a ver más o menos dónde debería estar el otro lado del enlace. Ahora veamos una cosa que mucha gente me pregunta, que es cómo alinear correctamente las antenas. Y esto yo les voy a contar cómo yo lo realizo. Esto es más bien una cosa que le van a dar con práctica. Cada persona tiene su diferente modo de hacerlo y les voy a mostrar la forma en la que yo los hago y me ha dado bastante buen resultado. Primero que todo, realizamos esta alineación visual, que es la alineación donde más o menos vamos a creer que debería estar el otro lugar. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar moviendo uno de los dos lados. En este caso, yo suelo partir moviendo el slave y dejando fija la antena del máster. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque debemos mover en un lado y verificar la señal luego en el otro. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a mover la antena del slave y vamos a verificar el nivel de señal en el master, no en el slave. Por eso es importante la comunicación que tenga de radio con los dos lados, para que puedan así realizar la alineación de manera más rápida. Entonces lo que vamos a hacer, dejando el master firme, vamos a ir lentamente moviendo la antena del slave horizontalmente. Vamos a partir desde el centro y vamos hacia la izquierda. Vamos lentamente a la izquierda y vamos viendo si es que vemos señal en el máster. Por eso, por lo tanto, idealmente con una computadora puede ser bastante más útil que con la pantalla directamente del equipo, pero esto depende de cómo ustedes lo quieran hacer. Yo personalmente me gusta hacerlo con una computadora porque puedo ver si empieza ya a modular, no solamente ver el nivel de señal, sino también puedo ver la modulación, si empieza a modular o no. Por lo tanto, van lentamente partiendo hacia la izquierda y van a moverse hacia la izquierda para ver si logran algún tipo de nivel de señal o si logran algún tipo de modulación. Si, por ejemplo, logran algún tipo de modulación, lo que van a hacer en este caso es, van a anotar el grado en el cual lo lograron. Si no lo logran, por ejemplo, vamos ahora a ir de izquierda a derecha. Vamos de izquierda a derecha y vamos a ver dónde logramos el nivel de señal. Suponiendo que logramos nivel de señal, que por ejemplo nivel de menos 70 o algo así, y podemos ver que el equipo ya puede modular aunque sea a 1 mega o 2 megas por segundo, vamos a anotar dónde logramos el mejor nivel de señal. Vamos a anotar el grado donde logramos el mejor nivel de señal. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a proceder a hacer lo mismo. Un segundo, por favor. Vamos a proceder a hacer lo mismo ahora con la parte vertical. Y como les puedo mostrar en esta imagen, acá pueden ver lo que verían en una pantalla, si tienen una computadora abierta, y pueden ver que acá en las partes de arriba, donde ven los 4 gráficos de señal, van a ver 2 números. Uno que es el nivel actual de señal, por ejemplo, menos 51, y van a ver al lado derecho otro nivel de señal. Y este otro nivel de señal es el nivel de señal ideal.
y es el nivel de señal que el radio va a calcular en base a la distancia del enlace y a la ganancia y pérdida de cable que ustedes le indicaron al radio que tiene conectada en su antena. Por esto es muy importante que ustedes especifiquen correctamente la ganancia de antena y la pérdida del cable, porque así el radio va a poder calcular y les va a poder decir si ustedes están alineando de manera correcta o no. También pueden ver, como pueden ver en esta imagen, la tasa de modulación, en qué tasa de modulación está, y también van a poder ver la capacidad del enlace. Por lo tanto, es importante que vayamos, y también pueden verlo directamente en el equipo, por ejemplo, en los equipos grandes, con una pequeña pantalla que les muestra el nivel de señal. Yo personalmente prefiero hacerlo con la computadora, así que pueden ver el nivel de señal en pantalla y van viendo si es que mejora o empeora, si va moviendo de izquierda a derecha, y van a lograr finalmente el mejor nivel, marcan ese mejor nivel, y vamos ahora a realizar lo mismo con la alineación que va a ser vertical. Entonces, una vez que tenemos ya esto, vamos a fijar la alineación horizontal, vamos a dejarla en el punto que logramos el mejor nivel. Un segundo, por favor. Vamos a marcar ese lugar y vamos ahora lentamente a comenzar a moverlo verticalmente. Desde la posición inicial vamos a ir lentamente moviéndonos hacia abajo y vamos a ver nuevamente el nivel de señal en el máster. Vamos a ir viendo el nivel de señal en el máster y marcamos el mejor lugar. Después vamos a repetir lo mismo hacia arriba, vamos moviendo y logramos finalmente el mejor lugar. Cuando tengamos el mejor nivel de señal vamos a anotar tanto la elevación como el azimut, que se conoce como el grado horizontal, y vamos a marcar esto, vamos a dejarlo anotados y vamos ahora a fijar la antena en esos mejores parámetros que logramos. Una vez que tenemos esto, vamos ahora a realizar lo mismo en el caso del máster. Entonces, para hacerlo en el máster, dejando en este caso fijo el slave, lo que vamos a hacer al principio, que es un tip que yo les doy, que sirve en muchos casos, si ambos radios están correctamente aplomados, es decir, que están nivelados, ustedes van a poder ver que en la mayoría de los casos el nivel del ángulo vertical va a ser el opuesto en el caso de un lugar en el otro. Me explico. Si, por ejemplo, en el caso del slave, ustedes anotaron que el nivel de grado de elevación era, por ejemplo, más 3, lo más probable es que en el máster sea menos 3, es decir, el opuesto. En este caso les va a poder servir como una buena guía. Si, por ejemplo, por algún motivo la antena no estuviese correctamente aplomada o nivelada, puede ser que no les sirva, pero por lo menos les va a servir como un grado inicial desde el cual partir. Una vez que tenemos esto, ahora vamos lentamente repitiendo el mismo paso, que es nuevamente moviendo horizontalmente el azimut desde el centro a la izquierda, vamos viendo el mejor nivel que tengamos, luego repetimos lo mismo hacia la derecha y notamos el mejor lugar que tengamos, por ejemplo, puede ser más 3, por ejemplo, o más 4 en el ángulo horizontal, y luego vamos a repetir lo mismo en el ángulo vertical, en la elevación. Entonces vamos haciendo lo mismo, y lo importante es que finalmente el nivel de señal que obtengamos, el nivel de señal que les voy a mostrar acá en la imagen, como pueden ver acá en la imagen, el nivel de señal actual debe tener una desviación máxima de 2 dB en relación al nivel de señal ideal. Si este valor es más de 2 dB, es que probablemente hay un problema en la alineación. Por lo tanto, es importante que gasten tiempo alineando. Este es un tiempo que les va a servir mucho porque no es que sea tiempo perdido alineando. De hecho, es tiempo muy bien gastado porque cada minuto que gasten de alineación va a ser más megas que van a poder sacar en el futuro y también va a ser un nivel de señal más alto que van a poder tener como un buffer en caso de cualquier cosa que suceda en el futuro, como por ejemplo lluvia o algún tipo de problema de alineación que les pueda suceder a futuro. Entonces, una vez que ya tenemos ambos enlaces correctamente alineados, tenemos ambas antenas correctamente alineadas, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a seleccionar cuál va a ser la configuración final. Para realizar esta configuración final, lo que vamos a hacer primero que todo es seleccionar qué frecuencia y qué ancho de canal vamos a utilizar. Y esto lo van a hacer en base a dos cosas. Uno es a la distancia del enlace, porque hay frecuencias que permiten niveles de potencia más altas que otros, y también en base a la interferencia que tengamos. Entonces lo mejor que podemos hacer acá es correr AirView, que es el analizador de espectro integrado que viene dentro del Fiber, y van a poder correrlo en diferentes bandas. Lo que les aconsejo es que corran el AirView por alrededor de 5 o 10 minutos en cada banda, hasta que tengan alrededor de 1000 frames. Como pueden ver en la imagen, si ven esta imagen arriba, como al medio más o menos, pueden ver una sección que dice Total RF Frames, y ahí pueden ver los frames totales que el radio ha podido capturar, y en este caso lo ideal es que este número sea 1000 para poder tomar una decisión de qué tan limpio o qué tan sucia está una cierta frecuencia.
Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a seleccionar las mejores frecuencias para transmisión y recepción y además seleccionar cuál va a ser el ancho de canal que vamos a utilizar. Les aconsejo que revisen nuestra sección de ayuda, donde hay una guía que les explica cómo interpretar los resultados de AirView. Esto es bastante útil para aquellos que no tienen tanta experiencia, pueden verlo con esta guía y les puede ayudar a determinar cuál es el mejor canal y cuál es el ancho de canal también que pueden utilizar para su radioenlace. Otra cosa es que si tenemos un enlace que soporte full duplex y deseamos que opere en full duplex, ahora es el momento de cambiarlo de half duplex a full duplex. Y también ahora es el momento de mover el nivel de potencia para que el nivel de potencia que tengamos idealmente esté entre menos 45 y menos 60 dBm. Si es muy alto, por ejemplo, menos 40, van a saturar el radio y el equipo no va a ser capaz de poder funcionar de manera correcta. Si es demasiado bajo, por ejemplo, menos 80, lo que pasa es que el equipo va a tener un nivel de señal muy bajo y no va a ser capaz de modular a las tasas más altas y va a incluso poder tener problemas de corte en caso de que haya algún tipo de evento meteorológico adverso. Entonces, ahora que sabemos cómo instalar un equipo AirFiber normal, veamos cómo instalar un equipo AirFiber NXN. Estos son los multiplexores que ustedes conocerán porque pueden combinar múltiples radios en una misma antena. Entonces acá podemos ver en un equipo típico de AirFiber NXN, en este caso es un MPX4, como pueden ver son, digamos que es un MIMO 4x4, porque son básicamente dos radios, cada uno en MIMO 2x2. Entonces lo que vamos a ver primero es la parte de la radiofrecuencia, luego vamos a ver la parte del punto de vista de cómo vamos a agregar las capacidades, pero partamos por la parte de radiofrecuencia. Entonces es importante recordar que un multiplexor es un aparato o un dispositivo más bien pasivo. Por lo tanto, este dispositivo pasivo va a tener pérdidas asociadas. Y en este caso, el modelo MPX4 va a tener una pérdida asociada de 5 dB. En el caso del modelo MPX8, que es el modelo de 4 radios, va a tener una pérdida asociada de 8 dB. Como pueden ver, son valores bastante significativos, por lo tanto, estos equipos NXN son ideales para enlaces de distancias cortas o de distancias medias, no para enlaces de 100 kilómetros o más, dado que en dichos casos 5 dB o 8 dB de pérdida va a ser mucho y no les va a permitir poder lograr un enlace confiable. Otra cosa que debemos ver ahora es realizar el cálculo de presupuesto del enlace con Airlink, por ejemplo, y determinar cuál es el tamaño de antenas que debemos usar. Por ejemplo, si con un AirFiber 5X, con una antena de 30 dBi, les andaba bien, si van a utilizar dos radios con NXN, lo más probable es que deben saltar a la antena de 34 dBi para que tengan justamente un mayor nivel de señal, a menos que sea un enlace más corto donde 5 dB de pérdida no les vaya a afectar mayormente. Y es importante que cuando vayamos a introducir las pérdidas del equipo o del multiplexor, estas deben ser introducidas dentro de la sección de Cable Loss o la pérdida del cable, dado que así el radio podrá compensar parcial o totalmente la pérdida. Si por ejemplo es un enlace corto, va a poder compensarlo totalmente y no les va a afectar en nada el nivel de señal. Entonces es importante que agreguen esta pérdida. Por ejemplo, si tienen, por decir, alguna antena AirFiber 34, sabemos que la ganancia de la antena es 34 dBi, sabemos que el nivel de pérdida que utilizamos normalmente sin NXN es alrededor de 2 dB. En este caso vamos a utilizar el multiplexor MPX4, pues que tiene una pérdida de 5, por lo tanto la pérdida que vamos a especificar va a ser la pérdida inicial, que eran 2, más la pérdida por el multiplexor, que son 5, lo que equivaldría a 7 dB de pérdida. Vamos a introducir estos 7 dB dentro de Cable Loss y así el radio va a poder compensar parcial o totalmente esta pérdida, produciendo que básicamente el nivel de señal no fluctúe o fluctúe muy poco si es que la distancia es mayor. Ahora, una vez que tenemos esta parte lista, vamos a ver la parte de red. Vamos a ver cómo vamos a realizar la agregación de tráfico. Y la agregación de tráfico puede ser de dos formas. Puede ser en capa 2, más conocido como bridge, o en capa 3, que es más conocido como router. Si vamos a hacer la agregación en capa 2, debemos utilizar un equipo como el EdgePoint S16 o similar. Si vamos a hacer la agregación en capa 3, debemos ocupar un equipo como un EdgePoint R8 o similar. Entonces partamos en el primer caso, agregación en capa 2 o agregación bridge. En este caso lo que vamos a hacer es se deben instalar dos cables de red por cada equipo AirFiber. Y esto es importante, uno debe ir al puerto data y el otro cable debe ir al puerto config. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque cuando vamos a utilizar el modo de link aggregation dentro del switch, o la agregación de tráfico más conocida como bonding, lo que vamos a hacer es que las interfaces ya no van a poder acceder, las interfaces data no van a poder acceder al radio, porque van a estar todas combinadas y los paquetes se van a mandar por diferentes interfaces. Por lo tanto, un paquete que vaya por el data
puede ser que no vaya necesariamente al radio que ustedes quieren. Para lograr que podamos continuar con continuidad, perdón, logramos continuar con conectividad al radio, lo que vamos a hacer es conectar el segundo cable al puerto config de cada radio. Y estos puertos config no van a ir dentro del LAC o del bounding. Entonces lo que vamos a hacer es, luego que tenemos el radio correctamente instalado, vamos a desactivar el in-band management, es decir, que solamente vamos a poder acceder al radio a través del puerto config, y es importante que ya tengan el cable de red instalado al puerto config, dado que en caso contrario van a perder el acceso al radio. Y luego debemos, en el switch, en el EdgePoint S16, debemos agregar todos los puertos data de los AirFiber a un LAC específico. LAC significa Link Aggregation Group, un grupo de agregación de tráfico. Entonces lo que ustedes van a hacer acá, agregan solamente el puerto data, y los puertos de config van a estar fuera del LAC. O sea, van a estar como puertos normales. En el caso de la agregación por capa 3 es un poco más sencilla. Simplemente requieren un cable por cada equipo AirFiber. Y este cable lo conectamos solamente al puerto data del AirFiber, y el otro extremo del cable lo vamos a conectar al EdgePoint R8 o similar. Y acá lo que vamos a hacer es ir a la sección de Wizards o de asistentes, y vamos a seleccionar el Load Balance 2. El Load Balance 2 nos va a permitir que ustedes puedan especificar cuál es la interfaz específica de cada radio, y también cuál es la dirección IP de cada radio. Y con esto ustedes van a poder realizar el balanceo de manera bastante rápida. Ahora, una vez que tengamos instalado correctamente el enlace, es importante saber cómo vamos a realizar las pruebas de rendimiento para ver cómo se comporta el enlace. Y acá hay dos formas de realizarla. Uno es con equipos profesionales o con equipos más bien tradicionales, como por ejemplo un equipo Sena o un equipo que le permite hacer algún test de RFC 2544 o de Y1564. Esto es un equipamiento que se utiliza bastante en los carriers, que son equipamientos que cuestan varias decenas de miles de dólares. Por lo tanto, quizás para un operador más pequeño no va a ser una opción viable, y en este caso una buena opción que también pueden utilizar es utilizar iPerf o gPerf. Pero es muy importante que cuando utilicen iPerf o gPerf utilicen el equipamiento correcto para que puedan soportar la cantidad de tráfico que los equipos requieren. Dado que si utilizan con una computadora, por ejemplo, que es demasiado lenta, no van a poder comportarse, no van a poder alcanzar todo el rendimiento. Por lo tanto, veamos cómo se realizaría cada tipo de medición. Si tienen un equipo, por ejemplo, con RFC 2544, como un equipo de tipo un Sena, por ejemplo, o similar, lo que ustedes van a poder hacer en este caso, deben configurar ambas puertas en gigabit, es decir, en autonegociación en realidad, para que puedan producir hasta 1 millón de paquetes por segundo. Luego deben activar el Flow Control y un Multicast Filter en el equipo, en la pestaña de Advanced. Y finalmente el equipo que yo les recomiendo es un Sena. Nosotros utilizamos el Compact M6 SFP, que es el equipo que se utiliza en Ubiquiti y en Airfiber específicamente para realizar este tipo de tests. Como pueden ver, en este caso es una prueba de Airfiber 24, pueden ver que el nivel de tasa de datos que logramos en el Airfiber 24 es 1.5 gigas por segundo, que es finalmente el nivel que van a poder ver en la Capacity como agregado. Les pido disculpas porque tenga que estar cerrando o minimizando esto, pero por algún motivo GoToWebinar lanza alertas y no me deja seguir avanzando cuando alguien creo que levanta la mano. Ahora veamos cómo se realiza esta prueba de rendimiento con iPerf o gPerf, y este es más bien conocido como el método de bajo costo, que es bastante popular y es muy fiable si se utiliza el equipamiento adecuado. Y cuando hablo de equipamiento adecuado, me refiero a que tengan, por ejemplo, una computadora con un procesador lo suficientemente rápido. Idealmente utilizan un i7 quad-core o superior, no un i5, no un i3, menos un Celeron o similares. Debe ser un equipo con un CPU bastante potente para que pueda generar tráfico, especialmente si van a hacer pruebas TCP. Y otro es que la tarjeta que utilicen también tiene que ser capaz de mover la cantidad de paquetes por segundo adecuada. En este caso, nosotros recomendamos una tarjeta del tipo Intel, que sea con aceleración por hardware, para que el equipo, la tarjeta de red pueda mover realmente todo el tráfico que puede. Generalmente las tarjetas de red integrada en los laptops o en las computadoras de escritorio suelen ser tarjetas básicas que no permiten lograr una capacidad muy alta porque no tienen el poder de procesamiento para hacerlo. Y si tienen, por ejemplo, una computadora menos potente como un i7 un poco más antiguo, un equipamiento, no sé, i5 de última generación, podrían de todas maneras hacer las pruebas, pero tienen que utilizar múltiples streams para poder lograr el mayor rendimiento. Otra cosa que es importante, nuevamente, activar el Flow Control y activar el Multicast Filter
para que así puedan los equipos correr de manera correcta. Y el equipamiento que yo les recomiendo para realizar estas pruebas es una computadora con un procesador Intel i7 de sexta generación o superior, con 8 GB de RAM y una tarjeta de red dedicada a Intel del tipo server, idealmente. O si no, nosotros también hemos visto buenos resultados, si que tienen, por ejemplo, una laptop donde no la pueden conectar a una tarjeta de red, es que utilicen el adaptador USB 3 gigabit, que es el SIIG, y estos adaptadores Giga de esa marca también funcionan muy bien y pueden procesar toda la cantidad de información que el equipo necesita para correr las pruebas de manera correcta. Ahora veamos un par de los errores más comunes. Son cosas que en verdad no van a creer que pasan, pero yo las he visto muchas veces y que también les pueden pasar a algunos de sus instaladores o quizás lo han visto que le ha pasado a algún colega de ustedes. Bueno, como pueden ver en la imagen, instalar la parte de abajo hacia arriba. Aunque no lo crean, me tocó ver un caso hace poco donde habían instalado exactamente, yo vi el equipamiento y me pareció un poco extraña la U, porque la U estaba hacia abajo, y cuando me doy cuenta, efectivamente la parte de abajo estaba hacia arriba. Esto es muy peligroso porque justamente puede entrar agua por donde entran los conectores, por lo tanto es importante de siempre, aunque sea una cosa más que obvia, instalar siempre la parte de arriba hacia arriba y la parte de abajo hacia abajo. Otra cosa que es un error muy común es no especificar la ganancia de la antena y la pérdida del cable. Y les comentaba que esto es importante de especificar porque le va a permitir al radio que pueda calcular el nivel de señal óptimo, por lo tanto les va a ayudar mucho durante la alineación. Y otra cosa que también les va a ayudar es que si, por ejemplo, utilizan algún canal de DFS, no tenga hits de falsos positivos. Otra cosa importante que también muchos suelen no hacer es no activar el multicast filter. Es importante que lo activen, justamente porque lo que le comentaba, que cuando lanzamos inicialmente los Airfiber, el tráfico multicast pasaba por el CPU. Hoy en día ya no pasa, pero tienen que activarlo manualmente para que no pase, y se hace con el multicast filter. Otra cosa que les comentaba también que suele suceder muchas veces es que no se utiliza el PoE correcto. Y es decir, que se utiliza, por ejemplo, un PoE que utiliza solamente dos pares para la electricidad, para la energía. Y es importante recordar que el PoE correcto de los Airfiber utiliza 4 pares para los datos, pero también para la energía. Por lo tanto, deben utilizar un PoE correcto. Otra opción otro error muy común que la gente hace, no sé bien por qué lo harán, pero quizás creen que logran mejor rendimiento, es desactivar el Automatic Rate Adaptation, esto en la pestaña de Wireless, y es muy importante mantenerlo activo. ¿Por qué? Porque si bien quizás tienen planificado un enlace que tenga un buen nivel de señal, que está modulando en 10x o en 8x, puede ser que por algún motivo externo, como por ejemplo interferencia, o que haya un viento muy fuerte y golpea un poco la antena y la mueva un par de grados y baja un nivel de señal, si ustedes no tienen esta Automatic Rate Adaptation, lo que van a ver es no solamente, en vez de ver un pequeño pérdida de rendimiento, van a ver pérdida de paquetes. Y eso es muy grave, les puede producir grandes problemas en su red. Por lo tanto, es importante siempre tener activo el Automatic Rate Adaptation. Tienen que recordar que los equipos Airfiber tienen Headless Adaptation, por lo tanto no hay ningún problema con que vayan a perder rendimiento ni nada, ni van a perder paquetes si es que tienen esta opción habilitada. Por lo tanto, mi consejo es dejarla siempre activa. De hecho, viene activa por defecto. Otro error muy común es no aterrizar los equipos de manera correcta. Y esta es la causa número 1 de todas las fallas por SD. La gran mayoría de equipos Airfiber que yo he visto que han fallado han sido porque no han aterrizado correctamente el equipamiento o porque lo han aterrizado, pero el lugar donde lo han aterrizado no tiene una conexión a tierra correcta. Por lo tanto, es importante verificar estos temas antes de instalar el equipo. Más vale gastar un par de decenas de dólares o cientos de dólares, quizás en el peor de los casos, que vayan a perder un equipo que les va a costar $1000 o más por ahorrarse de tener una toma a tierra correcta. Y otra cosa también importante es utilizar siempre el cable de red y conectores correctos, jamás utilizar un cable UTP, siempre debe ser un cable FTP para exterior. Eso es una cosa bastante lógica. Otro error común que la gente sufre es que, por ejemplo, tienen un enlace que está a 100 kilómetros de distancia, quieren realizar un cambio y en vez de presionar test para que si le pasa algo el equipo vuelva después a la configuración anterior, presionan apply y pierdan el acceso al equipo. Si tienen que viajar 100 kilómetros, probablemente este error no lo van a volver a cometer nuevamente, pero les aconsejo que siempre lo recuerden. Otro tema muy importante es que si utilizan un equipo en modo full duplex, deben tener suficiente separación entre las frecuencias TX y RX. La separación mínima que yo les aconsejo es el mismo ancho de canal que vayan a utilizar. Idealmente si pueden un poco más. Por ejemplo, si utilizo el ancho, no sé, por ejemplo el Airfiber 5 y utilizo la banda 5.7, lo ideal sería, y un ancho de canal por ejemplo de 50 MHz, lo ideal sería que al menos
deje 50 MHz de separación para el canal del otro sentido. Otra cosa importante es utilizar siempre el mismo código de país para el master y el slave. También me ha pasado casos en los que veo que configuran, por ejemplo, un equipo en modo en el país de United States y otro equipo, por ejemplo, en modo de Argentina. Lo que les puede pasar en este caso es que ambos equipos van a transmitir en frecuencias diferentes, por lo tanto puede ser que no tengan conectividad. Muy importante verificar esto. Otra cosa que les comentaba también es dejar un espacio al inicio o al final del nombre del enlace o de la contraseña. Esto es una cosa que me ha tocado ver más de una vez y los enlaces no conectan. Supuestamente estaban perfectos, toda la alineación perfecta, y falló por un tema tan sencillo como dejar un espacio o un punto antes o después del nombre del enlace o de la contraseña. Otra cosa que también he visto mucho por la cual los equipos se reinician continuamente es porque tienen un ping watchdog activo y la IP a la cual lo tienen especificado no es alcanzable. Por lo tanto, cuando vayan a especificar el ping watchdog, deben asegurarse que el equipo sea capaz de alcanzar dicha IP. ¿Cómo lo pueden hacer? Vayan a la sección de herramientas, van a la sección de ping y háganle ping a la IP que quieren utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar la IP de los DNS de Google, el 8.8.8.8, lo ponemos en la sección de ping y veamos si es que responde. Si responde, recién ahí podemos activar ese IP para el ping watchdog. De otra manera, debemos utilizar otra IP. Otra cosa que también sucede mucho es que mucha gente no ejecuta AirView para seleccionar la mejor frecuencia y ancho de canal y no logran el rendimiento adecuado justamente por esto, porque están en un canal con mucha interferencia. Y los últimos dos errores que suceden mucho es no actualizar el firmware. Es importante actualizar siempre el firmware para lograr el mejor tema de rendimiento, pero también por un tema de seguridad. Lamentablemente ningún sistema informático es a prueba de errores o a prueba de bugs, entonces es muy importante que siempre utilicen el último firmware para evitar, por ejemplo, que vayan a hackear su equipamiento si es que hay alguna vulnerabilidad que se conoce. Por eso, lo tanto, siempre que lo vayan a visitar, si es que hay una nueva versión y el equipo tiene conectividad a Internet, va a verificar y les va a avisar. Si el equipo no tiene conectividad a Internet, tienen que ustedes manualmente ir verificando que la versión de firmware corresponde a la última. Y otra cosa muy importante, no dejen VNT para el password y el número de usuario, sino que cambien el usuario y cambien el password para evitar nuevamente que los puedan hackear si es que logran entrar a su red. Ahora les quería invitar también que se metan a nuestro foro en español. Tenemos una sección específica de Airfiber. Si se van a forum-es.unt.com y cliquean sobre el icono de Airfiber, van a poder ver todas las cosas de Airfiber. Estoy yo, también están algunos otros colegas y también están muchos usuarios, super usuarios, que les agradezco mucho por su ayuda. Son personas con mucha experiencia que también nos ayudan a poder contestar y comparten su experiencia con otros usuarios. Les invito a que se metan en la comunidad si no están ya en la comunidad y que cualquier pregunta que tengan la puedan hacer a través de la comunidad y ahí van a obtener respuesta de alguna de las personas que más saben del tema. Y ahora finalmente lo que probablemente muchos están esperando, la sección de preguntas y respuestas. Voy a pasar con las preguntas ahora y si tienen preguntas que no hayan hecho todavía, les aconsejo que le empiecen ya desde ya a escribir. Saludos desde Chile, genial. Se ve perfecto, se escucha, gracias. Bravo, buenos días, podemos verla. Ok, tengo una pregunta de Raúl que dice el parámetro NXN, ¿qué determina? Raúl, ¿me podrías especificar un poquito más a qué te refieres con esta pregunta? Con gusto te respondo, pero no comprendo muy bien a qué se refiere. Sí, la grabación, José, la grabación la estoy realizando. De hecho, la voy a compartir a todos los asistentes al final de esta presentación. La voy a mandar a la gente de Fortnet. Fortnet es el partner con el cual estamos haciendo este webinar el día de hoy. Y Fortnet les va a hacer llegar la presentación y también el video. Rodolfo me pregunta, ¿cómo podemos calcular la pérdida del cable? Esto generalmente viene especificado por el fabricante y la pérdida se suele asociar a los conectores o algún otro tipo de cosas. Yo les aconsejo que de manera como muy una regla, más bien de regla de oro, digámoslo así, o regla al ojo, yo utilizo generalmente 2 dB de pérdida. Obviamente podría variar un poco el caso, pero con 2 dB tienen ya un margen de error bastante bueno para cualquier caso. Tengo otra pregunta de Marco que me dice, tengo instalado un enlace de 15 kilómetros con Airfiber N5X y una antena de 31 dB y el nivel de señal es 54-56. No logro obtener más de 13 megas por segundo. El sitio tiene un nivel de saturación muy alto, en el orden de 50 dB en toda la banda. Uf, 50 dB es un valor bastante alto si te das cuenta. Mira, lo que te aconsejo, Marco, es que me envíes un mail. Esto parece un caso que sí va a requerir un poquito más de análisis, no lo puedo ver solamente en un par de segundos, pero mándame un correo a salvador@vnt.com
y yo con gusto te ayudo con este tema, Marco. Hay una pregunta de Carlos que dice, ¿es conveniente colocar la tierra de un equipo en una torre como acabas de señalar, donde la misma torre funciona como un pararrayos conectado a la misma torre? Sí, es la forma más usual de hacerlo, Carlos. Quizás hay algunas formas que lo hacen algunas personas que lo hacen de otra manera, pero es la forma más común en la cual se realiza esto. Tengo una pregunta de Leslie que me dice, para enlaces que no poseen línea de vista de aproximadamente 25 kilómetros, ¿existe alineación en 5.8 o el visor de espectro detectaría? Bueno, si no posees línea de vista, probablemente jamás vas a lograr un enlace a 25 kilómetros. Yo te aconsejo, Leslie, que primero con con Airlink, puedas revisar la línea de vista y puedas ver si realmente hay posibilidad de lograr línea de vista limpia o no. Y en base a esto tienes que ver qué realizarás. Si no tienes línea de vista, puedes hacer dos cosas: aumentar la altura de las antenas, o lo otro que puedes hacer es buscar algún tercer punto, como un punto de repetición, en el cual puedes repetir la señal y puedes desde ese lugar tener línea de vista a ambos puntos. ¿Cómo calculamos el tipo de antena a utilizar en DBI? Bueno, acá lo que te aconsejo es que utilices Airlink, también puedes utilizar Radio Mobile, pero Airlink probablemente es más sencillo, Rodolfo, y con Airlink vas a poder simular con diferentes antenas. Por ejemplo, la antena de 23, la antena de 30, la antena de 34, los DBI vienen especificados por cada antena. Y cuando veas esto, lo que te aconsejo que hagas es que justamente especifiques el valor o señales la antena que vas a utilizar y te va a mostrar cuál va a ser el máximo rendimiento que vas a lograr. Si el rendimiento te basta, puedes utilizar esa antena. Yo generalmente prefiero siempre, si el rendimiento está muy en el límite, prefiero tener unos 5 dB de extra, digamos, de margen de error en caso de cualquier cosa. Por ejemplo, si es que hay algún tipo de inversión térmica o si hay alguna cosa que suceda, por ejemplo, un viento muy fuerte que mueva un poco la antena o cualquier tipo de cosa que pueda afectar. Tengo otra pregunta de José. Dice, si coloco ambas antenas con la U hacia abajo o de medio lado para mover la polaridad. José, me imagino que te refieres a si puedes girar la antena físicamente para cambiar la polaridad. En general, bueno, las antenas de Airfiber NXN vienen todas con polaridad dual slant, es decir, 45 y 135 grados. Y en este caso no te aconsejo moverlas. De hecho, en la mayoría de los casos lo mejor es dejar este tipo de polaridad. Si quisieses dejar polaridad vertical o horizontal, lo más probable es que te encuentres con más interferencia. Y en este caso, mejor utilizar una antena como un Rocket Dish. Eh, Tengo una pregunta de René que me dice, buenas, me gustaría saber si ya que intenté instalar un enlace con Airfiber 3X a una distancia de 43 kilómetros de distancia entre el master y el slave, nunca enlazaron solo una vez con valores muy bajos de menos 88. René, si quieres me puedes mandar a las configuraciones que tenías y podemos revisarlo con más calma porque quizás hay algún tema de configuración o quizás hay algún tema que la ganancia de la antena no era lo suficientemente alta para la distancia del enlace, pero nos va a ayudar bastante que me mandes un correo a salvador@vnt.com y yo encantado te ayudo. Eh, sí, también tengo una pregunta de Leonardo que me pregunta si les puedo proporcionar el material que está disponible. Sí, lo voy a hacer. Les voy a mandar el video a la gente de Fortnet y Fortnet les va a mandar a ustedes la presentación y el video para que ustedes lo puedan ver luego. Tengo una pregunta también de Nicolás Escalona, que si es importante colocar los 2 dB de pérdida en un enlace Air Max. Sí, yo también lo aconsejo, es importante. Eh, Tengo una pregunta también de Carlos. Yo utilizo para alinear una aplicación de iPhone con iOS 5 que se llama WePlan, de alineación y Azimuth. Nunca la he probado, pero me suena como algo bastante interesante que sin duda se podría ver. Tengo también, tengo varias preguntas más. Voy a tratar de cubrir unas 5 preguntas más porque probablemente no nos alcance el tiempo para ver todas, pero vamos, 5 preguntas más. Dice, la pregunta de Víctor Molina, si los Airfiber 3X indican que disculpe, el alcance es hasta 200 kilómetros, ¿no puedo utilizar uno de 50 kilómetros? Sin duda puedes utilizar el Airfiber 3X a 50 kilómetros o más. Lo importante es ver qué antena vas a utilizar. Recuerda que en realidad puedes lograr el enlace hasta 300 kilómetros o más. Lo importante es que la antena que utilices sea de suficiente ganancia para lograr un buen nivel de señal a dicha distancia. Y lo otro que es importante es que también tengas línea de vista limpia. Recuerda que cuando tienes enlaces de muchos kilómetros, la curvatura de la Tierra empieza a causar un poquito de estragos. Es importante que tengas altura suficiente para asegurar que tengas línea de vista. Si con 50 kilómetros tienes línea de vista y tienes las antenas de suficiente ganancia, no deberías tener problemas en lograr un enlace estable a 50 kilómetros.
en ningún caso. Acá hay una pregunta de Raúl Patiño que dice, en el Airfiber 5X, ¿es necesario habilitar el NXN en un enlace punto a punto? Acá la respuesta es depende. Eh, si tienes múltiples enlaces en la misma torre, sí te aconsejo que lo habilites porque vas a evitar la interferencia de coubicación, dado que las antenas se van a poder sincronizar vía GPS entre ellas. Pero si inclusive no dicen más enlaces, no va a hacer ningún daño tener el NXN activo. Así que si me preguntas, yo lo dejaría activo siempre, pero es importante que tenga señal de GPS. Esa es la única condición que se requiere. Tengo otra pregunta de Víctor Molina que dice, anteriormente dicho enlace estaba activo con dos Rocket 5G de platos de 34. Víctor, no recuerdo la... No recuerdo... la pregunta del Airfiber 3X. Lo más probable es que sí. Si quieres, en todo caso, mándame un correo y lo podemos revisar con más calma, porque hay que hacer un par de cálculos, pero con gusto te ayudo a realizar los cálculos pertinentes. Tengo otra pregunta de Fermín Sodini, que me pregunta, tengo dos Airfiber 5X conectados a 8 kilómetros con señal de menos 49, menos 50, pueden modular a 8X, pero en ocasiones modula 6X. ¿Qué me recomiendas? Probablemente, Fermín, pueden ser dos cosas. Puede ser probablemente interferencia o quizás que el Automatic Power Back Off no está activo. Te aconsejo también que mándeme un correo salvador@vnt.com con las pantallas de los equipos y con gusto los puedo revisar y te puedo dar mis recomendaciones para que logres 8X estable. Vamos a ver ya las últimas tres preguntas. Una de Raúl, ¿qué sucede si el medidor de nivel de la antena nos nivela correctamente? Supongo que dice, no está nivelado correctamente. Lo que tienes que hacer es compensarlo. Básicamente es ver el nivel de señal, Raúl. Con eso podrías más o menos verlo. Tengo una pregunta también de Asdrubal Calles, que me dice, buen día, cuando los modelos Airfiber 5X los alineo con Rocket, por ejemplo, y solo cambio el adaptador en la parte de atrás, no conecta, y en los Rockets sí conecta sin problemas. ¿Qué debo? No sé exactamente, Asdrubal, cómo será tu configuración. Nuevamente, es difícil con esta información poder ver cuál es el problema. Lo que te agradecería es que me mandes las capturas de la configuración de los equipos, que me mandes las capturas de las pestañas Main, Wireless y Advanced, y también los support files de los equipos, y con gusto te puedo ayudar a que veamos este tema y te ayude a ver qué es lo que está pasando. Probablemente es un tema de configuración bastante menor, dado que si los Rockets funcionan, el Airfiber también debería funcionar sin ningún problema. Y la última pregunta de Carlos me dice, en nuestra localidad a veces las temperaturas ambientes de 50 grados. ¿Cuánto afecta la tasa de datos los aumentos de la temperatura? En general no afecta mucho, a menos que tengas inversión térmica. Inversión térmica es un fenómeno climatológico que hace que el aire caliente, en vez de estar arriba, que es lo normal que debería suceder, el aire caliente se queda atrapado abajo. En este caso, las ondas funcionan de manera un poco extraña. Si no tienes inversión térmica, esto lo puedes saber con tu agencia meteorológica local, les puedes preguntar a ellos si hay episodios de inversión térmica. Si no hay esto, no hay ningún problema. De hecho, conozco varias personas que tienen enlaces en desiertos con temperaturas sobre 55 grados, sin ningún problema. Los equipos están diseñados para soportar temperaturas de 70 grados o más, así que no hay ningún tipo de problemas. Lamentablemente, chicos, no alcanzo a responder todas las otras preguntas, porque son bastantes, pero les aconsejo a que escriban estas preguntas en el foro de forum-es.upnt.com o me manden las preguntas por correo a salvador.upnt.com y con gusto les responderé a la brevedad para que puedan tener respuesta a sus preguntas. Finalmente les quiero agradecer a todos por el tiempo. Muchas gracias por participar. Su participación es muy importante. Y si tienen algún tipo de pregunta, por favor, siéntanse libres de contactarme nuevamente y también haremos futuros webinars hablando sobre más temas de Airfiber en el futuro. Así que gracias a todos por participar y que tengan una muy buena tarde.